como primer ítem vamos a hablar del condiloma acuminado. ¿Lo vieron en teoría? ¿Sí? ¿No? Recién ahora último, creo. ¿No? Condiloma acuminado. Claro, porque algunos me dicen que Había un otros me condiloma dicen así, que todavía no. acuminado. Sí, Que parecía verruga, creo, dijo. Sí, la hemos. En este. Ya, entonces, algunos dicen sí, ¿Cuál es? otros no, pero no importa. Hablamos del condiloma acuminado. ¿Por qué será importante? Sobre todo por la causa, por el virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque el virus de papiloma humano está asociado tanto a a neoplasia benigna como a neoplasia maligna, ¿ok? Entonces, en el caso de la mujer resultará importante por esta razón. Ahora, arrancamos con condiloma acuminado. Cuando hemos hablado de neoplasias epiteliales, hemos desarrollado una y hemos mencionado otra. ¿Cuáles serán? ¿De qué? Hablen fuerte, por favor, que son muchos. ¿Puedes repetir? Sí, por Sí, favor. cuando hemos visto neoplasias epiteliales, cuando hemos hablado de neoplasias, ¿cuáles eran? El papiloma. Ya, hemos hablado del papiloma. Epitelio. Y perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otro, el condiloma. No hemos visto condiloma hasta ahora. ¿no? No sé, no sabía explicar la teoría. Hemos hablado de pólipo. El polio. No es en la luz el polio. Ya, el condiloma acuminado está asociado al virus del papiloma humano y vamos a encontrar cierto factor de confusión, entonces eso tiene que quedar claro el día de hoy, ¿ya? Para que lo tengan adelante. Entonces, cuando vean imagen de un papiloma, yo creo que nadie va a tener ninguna duda en decir esto lo puedo identificar fácilmente porque la arborización y las digitaciones son, ¿no es cierto? No vamos a encontrar pues una dificultad en la identificación visual. Donde sí voy a encontrar una dificultad va a ser en la identificación tanto de pólipos como de condiloma acuminado. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Ya. Para esto les traigo a memoria, ¿recuerdan cuando vimos papiloma y en una de sus digitaciones hicimos una ampliación, ¿no es cierto? Se veía una imagen similar a esta en el sentido de que la digitación era como un dedito, tenía un área central donde había proliferación, ¿no es cierto? Donde incluso encontramos núcleos atípicos en ese caso. Ya. Esa parte es la que podremos encontrar una similitud en el caso de un pólipo y un condiloma, que se forman, además de ser el área neoplásica, que es un aumento de la celularidad, vamos a encontrar un repliegue que tiene un área central, ¿no es cierto?, con proliferativa. Esta área central proliferativa evidentemente no tiene forma de arborización ni de digitación. Ah, perfecto, doctor. Entonces ya sé diferenciar papiloma de pólipos y condiloma. Ahora, ¿cómo yo diferenciaré un pólipo de un condiloma? Aquí vamos a ir. Entonces, el condiloma acuminado, como les dije, está relacionado a la infección por virus de papiloma humano. Entonces, ¿habrá alguna característica asociada al virus de papiloma humano que me permita realizar esa diferencia? Y es lo primero que vamos a desarrollar hoy. Si nosotros hacemos una ampliación de la... Es que estaba dibujando con los Yo siempre molesto que está bien. ¿Cómo está Ya. Entonces, si nosotros hacemos una ampliación en el área celular, sobre todo en el área distal, vamos a encontrar esto. Se dan cuenta que tenemos los núcleos rodeados de un halo blanquecino, ¿no es cierto? Exacto, están vacuolizados. Entonces, este fenómeno se llama coilocitosis y las células afectadas se llaman coilocitos. Entonces, estas células que se llaman coilocitos, cada vez que yo veo un coilocito, tiene que venir un concepto a mi mente, y ese concepto es infectado por virus papiloma humano. No significa benigno, no significa maligno, de hecho ni siquiera significa neoplasia, solo significa que ha sido infectada por virus papiloma humano. Entonces, si yo encuentro una neoplasia que ya yo sé que no es epitelial, y yo sé que no se trata de un papiloma, entonces yo me quedo en la duda, ¿será un pólipo o será un condiloma? Veo el coilocito y despeje mi duda. El coilocito me lleva a que es un condiloma acuminado. Ahora, ¿qué otra cosa me causará duda? Obviamente la localización. Entonces, ahora vamos a ese punto. El condiloma acuminado es una neoplasia de epidermis, ¿ok? Entonces, el epitelio epidérmico. Entonces, si yo me encuentro en mi epitelio epidérmico, lo primero que les diré, ¿qué les parece el espesor de esta epidermis? Sí, lo sé. Es que es bastante grueso. Ya, está grueso. ¿Qué ibas a decir, Parece que hay un proceso de replicación.
O sea, todos se encuentran aumentados en número. Número. Entonces, si yo encuentro células aumentadas en número, es una. Ese concepto ya lo tienen que saber. Hiperplasia, correcto. Entonces, tenemos una hiperplasia epitelial epidérmica. ¿Ya? Pero esta hiperplasia epitelial epidérmica no es uniforme. ¿En qué sentido, doctor? Me dirán. En el sentido de que nosotros tenemos capas en la piel, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán las capas de la epidermis? Córnea lúcida, Espinosa. Espinosa, ¿qué más? granulosa. Granular, Y hay una granulosa, más. ya. Hay una más en los gruesos. La Lúcida. No, ahí está la lúcida. No, eso es dermis. Ya dije. Basal. Basal. A ver, córnea lúcida, granular, espinosa y basal. Claro, sí, está. ¿Ok? Listo, entonces. Ya, más fácil. ¿Por qué será importante? Por dos cosas. Tenemos dos fenómenos dentro de estas capas que sí son importantes de recordar. Toda esta capa gruesa de células que ven acá es la capa espinosa. Entonces, si tenemos un crecimiento desigual, es decir, a predominio de capa espinosa, entonces en ese sentido, ¿qué significará? Tiene un nombre en especial, se llama acantosis. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo acantosis, es una hiperplasia de epitelio, de epidermis en la capa espinosa. ¿Ok? Ya. Ahora, además de esto, recuerden en la distribución de piel, a medida en la que las células van avanzando, porque no se quedan eternamente. Las basales van avanzando, ¿no es cierto? Hasta llegar a la capa córnea en algún momento. Entonces, a medida en la que van subiendo las capas y se va generando el desprendimiento epitelial, ¿cómo están los núcleos en la capa final, en la capa córnea? Desaparecen, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué les parecen los núcleos acá? Pero sí Sí está. Están, ¿no es cierto? Sí. Siguen ahí igual, no desaparecieron. Entonces, como no desaparecieron, eso se denomina paraqueratosis. ¿Ok? Entonces, es otro fenómeno más que vamos a encontrar en el condiloma, la paraqueratosis. ¿Ya? Entonces, ya habíamos hablado de la acantosis, ahora estamos hablando de la paraqueratosis. Los coilocitos también son otro fenómeno. Hay varios nombrecitos técnicos que hay que determinar en esta área. Finalmente, vamos a terminar en que, además de haber una hiperplasia, lo que se genera es un plegamiento del epitelio. Y como se genera este plegamiento a nivel macroscópico, se ve así, que tiene una forma verrucosa o verruciforme. ¿Ok? Ya está. Y esos serían todos los datos hasta ahí. Lo último que sí tendrían que saber extra es de que sí tienen que tenerlo claro. Yo diría más desde el punto teórico que desde el punto de vista en la práctica, es los serotipos asociados. Los serotipos asociados al condiloma acuminado son, ¿saben? 16, 18. Exacto, 6 y 11, porque estamos hablando de neoplasia benigna. Asociado a la benignidad, 6 y 11. Asociado al cáncer de cervix, sí, correcto, 16 y 18. Eso ténganlo claro, ¿ok? Siempre es susceptible de pregunta, es decir, el más frecuente de neoplasia benigna es 16 y 18 y les va a ganar la emoción como con su extracto, ¿ok? Ya le gustan esas preguntas a la doctora, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces, en ese sentido. Ya, entonces, va en ese sentido. ¿Ya? Ahora, aclarando todo en puntos clave, diremos que el condiloma acuminado es una neoplasia benigna de epitelio epidérmico, ¿no es cierto? Ya. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto será que está asociado a una infección por virus de papiloma humano, ¿no es cierto? El cual tiene como un fenómeno específico la vacuolización del núcleo que se llama coilocitosis. Y la célula afectada será el coilocito. Ya, ese será nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto va a ser el fenómeno de acantosis, donde encontramos una hiperplasia epitelial a predominio de capa espinosa. ¿Ok? Nuestro cuarto punto será la paraqueratosis, donde la paraqueratosis significa la persistencia de núcleos, la no pérdida de núcleos por parte de la capa córnea. ¿Ok? Finalmente, nuestro último y quinto punto será pues el plegamiento de la epidermis, que macroscópicamente le da la forma característica verrucosa o verruciforme, la cual, ¿dónde se puede localizar este condiloma acuminado? En áreas cutáneas de genitales, es decir, vulva y labios mayores. ¿Ya? Es la localización más frecuente. ¿En los varones, doctor? ¿Perdón? ¿En los hombres? ¿O no se da? Sí, también hay localización genital en varones. En varones tiene dos presentaciones frecuentes. En realidad, como está más relacionada al contacto sexual directo, entonces
en áreas cercanas a la región peniana, por ejemplo, prepuciales, pero también en regiones anorrectales, sobre todo en relaciones homosexuales. ¿Ok? El condiloma acuminado es más frecuente, de hecho, en el varón en región anorrectal. Sí. Ah, ok, sí. El segundo punto era la asociación al virus del papiloma humano. ¿Ok? Entonces, como está asociado al papiloma humano, el fenómeno de la coilocitosis y la célula afectada del coilocito. Y entre varón y mujer es más frecuente en mujeres. ¿Perdón? En mujeres es más frecuente. En mujeres es largamente más frecuente que en varón, sí. ¿Alguna duda, pregunta? Claro. No se olviden lo del 6 y 11.